El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en una escala del 0 al 10, la reunión con su par chino Xi Jinping fue de 12. Los dos líderes se reunieron este jueves en la ciudad surcoreana de Busan para hablar sobre esto y cuestiones que están relacionadas. Estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Me alegro mucho, Marcelo, y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, esto que dice Trump podría recordarnos aquel principio de la psicología Gestalt, ¿no? Que dice que el todo es mayor que la suma de las partes. Ese principio, Marcelo, que aquí se cumple, ¿no? Sí. El asunto es que dijo Trump: en general supongo que en una escala del 0 al 10, donde 10 es lo mejor, diría que la reunión estuvo en 12. Muy importante, toda la relación es muy importante, creo que la reunión fue muy buena. Además calificó como increíble el encuentro con Xi Jinping. Es un gran líder, el líder de un país muy poderoso y fuerte, China. Subrayó añadiendo que se tomaron muchas decisiones y llegaron a conclusiones sobre muchos puntos importantes. Bueno, ¿cómo ves esta reacción para arrancar de Trump a su reunión con Xi Jinping, teniendo en cuenta cómo venía la mano antes, ¿no, Marcelo? Bueno, creo que de alguna manera se terminó por hacer lo que no estaba costando hasta el momento, que era reconocerle el estatus de superpotencia china. Creo que en definitiva la reunión en Corea lo que tiene es que Estados Unidos reconoció primero que la política de forzar a China mediante aranceles tiene que ser acotada y que China puede responder y que China tiene cómo responder, que eso es lo más importante. Con el tema de las tierras raras, por ejemplo, golpeó muy duro a todo lo que es el aparato militar, pero también a la economía civil de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo que bajar sus pretensiones y sentarse a negociar de igual a igual. China es como que tuvo un gesto hacia los Estados Unidos de no seguir presionando, porque lo que China creo que está buscando es una transición pacífica hacia un mundo policéntrico, multipolar, y Estados Unidos hasta ahora se está sosteniendo en la idea de un mundo unipolar. Trump, desde que subió a la presidencia, ha ratificado eso, si bien desde otro ángulo, con otras posiciones diferentes a las de Biden, pero sí que Estados Unidos era el gran líder del mundo. Bueno, evidentemente, a partir de esto, tuvo que reconocer que el gran líder del mundo tiene que sentarse a negociar de igual a igual con otro país que hasta ahora consideraba menor. Entonces, esas declaraciones de Trump, de que es una reunión de 12 puntos y demás, es de alguna manera reconocerle a China el estatus de gran potencia, y creo que ese es el principal mensaje que podemos ver entre líneas. Después podemos, bueno, discutir si los pormenores, el acuerdo sobre el fentanilo, sobre las tierras raras, sobre la soja, pero todo se va circunscribiendo sobre ese principio. Bueno, hay que sentarse y negociar de igual a igual, nada de uno impone y el otro obedece. Claro, ahí queda la instantánea, ¿no? O más que instantánea, esos segundos en que Trump queda unos cuantos segundos esperando a la llegada de Xi Jinping, y luego llega Xi Jinping, se saludan, y hay como, digamos, como que el hielo no se acaba de romper en ese momento, ¿no? En ese encuentro, para que luego sí, bueno, ya pasó todo el encuentro y demás, ¿no, Marcelo? Sí, se especuló bastante con eso. Creo que, bueno, conociendo la personalidad de Trump, me imagino que había ciertos resquemores en el sentido de, bueno, ¿con qué Trump nos vamos a encontrar? ¿Con un Trump que se va a poner a gritar, como pasó con Zelensky, o con un Trump que de golpe te va a abrazar y vas a ser un amigo y el mejor líder del mundo? Bueno, evidentemente Trump esta vez apostó a tratar de mostrarse como amigable, de reconocerlo a Xi Jinping. No debería extrañarnos, esto es muy recordado el episodio con Kim Jong-un, donde también se habían amenazado y se habían dicho muchísimas cosas. El hombre y después cohete. terminaron con un abrazo. El hombre cohete, ¿no? El Rocket Man.
Sí, Rocketman. Y ahora terminan siendo un gran líder. Y después preferimos no hablar más del tema, dejémoslo ahí. Bueno, con Xi Jinping está pasando lo mismo. Y eso demuestra que Trump, y esto debería tomar nota Milei, por ejemplo, negocia con los fuertes, no con los débiles. Ujú. A Trump hay que mostrarse con argumentos, con herramientas como para presionarlo, porque Trump va a hacer el cálculo en función de lo que él gana y lo que él pierde, no entre lo que está bien y lo que está mal. Después no importa lo que diga. O sea, uno tiene yo creo que hay mucha gente que se alarma por las declaraciones de Trump. Las declaraciones de Trump están todas hechas para la tribuna y para la tribuna estadounidense, para su propia gente. Entonces, en definitiva, eso hay que tomarlo muy con pinzas. Hay que ver estos pequeños detalles, porque él esconde esto después sobre declaraciones, sobre vamos a reiniciar pruebas con armas nucleares y demás, y todo eso un poco tapa lo que realmente está sucediendo, que es que Trump está empantanado en la cuestión de Ucrania, guerra de la cual quiere salir y que no encuentra forma de sostenerla, el avance de Rusia cada vez es más firme, y por otro lado se encuentra con una China que lo desafía en el plano comercial y lo obliga a sentarse a negociar. Evidentemente estamos en los hechos ante un mundo al menos tripartito, un mundo que marcha hacia el policentrismo que decía Sájarov en su momento. Ujú. Un mundo donde Estados Unidos ya no es hegemónico. Él no puede plantear en Estados Unidos eso porque sería el presidente más débil de la historia, el que hundió a Estados Unidos, el presidente, un traidor básicamente para la mentalidad estadounidense. Entonces esto lo tiene que presentar desde la fortaleza, pero cuando uno ve los hechos en sí, son más bien signos de debilidad. Ahí está, y bueno, también se ha pronunciado Xi Jinping, algo que ha sido comunicado por la Cancillería del gigante asiático, ¿no? Tras esta reunión, ¿no? Según ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, escribe que ambos países sean socios y amigos es una enseñanza de la historia y una necesidad de la realidad. Las condiciones nacionales de ambos países son diferentes, por lo que inevitablemente habrá algunas diferencias. Como las dos mayores economías del mundo, a veces también habrá fricciones, lo cual es normal. Ante tempestades y desafíos, los jefes de Estado como capitanes deben mantener el rumbo y controlar la situación general para que el gran barco de las relaciones chino-estadounidenses avance con estabilidad, declaró Xi Jinping, según comunica el ministerio. Bueno, es una reacción distinta en la forma que hace China, ¿no? Sí, creo que estaba pensando eso exactamente. Es muy marcada la diferencia porque China hasta ahora siempre hablaba de la amistad y hablaba casi, podríamos decir, del sexo de los ángeles cuando hablaba de estas cuestiones. Ahora volcó un enorme realismo en el análisis. La conclusión que está sacando el gobierno chino es absolutamente real, es muy simple. No somos amigos, pero bueno, la realidad nos obliga a sentarnos y negociar, así que esto es lo mejor para todos, esto es lo mejor para el mundo, esto es lo mejor para nuestros países, así que es lo que vamos a hacer. Y de esa manera también se va anticipando a cambios como suele hacer Donald Trump, donde hoy es amigo y mañana te dice que Xi es un dictador y pasado mañana vuelve otra vez a decirte que es un amigo. Entonces, de alguna manera, China trata de mostrarse como una potencia seria, solvente, segura, con la cual vos podés pactar y negociar, que entiende la realidad, que no hay en el mundo actual hay una dosis de rechazo al ideologicismo, es decir, al tema de inmolarse tras una idea, aunque esa idea no sea factible dentro de la realidad actual. Y yo creo que China se mueve en eso. O sea, ¿qué tiene que ser primero una potencia para China? Ser algo confiable, donde vos podés pactar, donde vos vas a tener relaciones de mutuo beneficio y donde esas relaciones se van a sostener en el tiempo, independientemente del cambio de autoridades o de lo que sea. Cosa que, por ejemplo, Estados Unidos está demostrando no ser, y creo que por eso China apunta a eso. Estados Unidos está demostrando que de acuerdo al presidente que elige,
el país cambia de su política. Lo que antes establecía las grandes potencias, inclusive en todo Occidente, era una estabilidad. No importaba quién era el presidente. Vos sabías que los grandes lineamientos políticos eran los mismos. Había políticas de Estado que se respetaban. Ahora no. Ahora hay por lo menos dos posiciones absolutamente enfrentadas que son zigzagueantes y que van cambiando. Bueno, China te dice, antes Estados Unidos, que no sabés qué es lo que va a hacer, que se transforma en impredecible, que hoy está a favor de una cosa y mañana está a favor de otra, que puede ser con el mismo presidente que cambia de idea o con un presidente de signo opuesto. Algo, por ejemplo, que muchas veces se le ha criticado a países como la Argentina, que de acuerdo a una elección presidencial cambiaba la lógica del país. Bueno, China te dice, no, nosotros somos serios, somos estables, somos esto. Y Rusia, por ejemplo, te ofrece lo mismo. Entonces, eso es, creo que el contrapeso, el contraste que ofrece este modelo multipolar, que curiosamente es inestable por el hecho de tener muchos polos, pero por otro lado requiere que sean polos más estables. Por eso también yo creo que habla mucho del concepto de civilización. O sea, vos vas a de acuerdo a un largo recorrido histórico que hace que los líderes de tu país se centren en reacciones lógicas. Bueno, en este sentido, además, Marcelo, Xi Jinping se refirió a la realidad económica de China, ¿no? Dijo que en los primeros 3 trimestres de este año la economía de China creció un 5,2% y el comercio de importaciones y exportaciones de bienes con el resto del mundo se expandió en un 4%. Esto no es un logro fácil, dadas las dificultades internas y externas. La economía china es como un vasto océano grande, resistente y prometedora. Tenemos la confianza y la capacidad para sortear todo tipo de riesgos y desafíos, ¿no? Y además subrayó que el diálogo es mejor que la confrontación y debería mantenerse mediante varios canales de comunicación bilateral y a diferentes niveles para mejorar el entendimiento mutuo. Existe un gran potencial para que los dos países colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y el fraude en las telecomunicaciones, la lucha contra el blanqueo de dinero, la inteligencia artificial y la respuesta a las enfermedades infecciosas. Claro, esto es ya, digamos, un nivel en el que tiene que haber mucha confianza, como tú decías, ¿no, Marcelo? Sí, yo creo que sí. De todas formas, creo que China se prepara para distintos escenarios, no deja nada al azar, no improvisa nada. Creo que ya podés ver que el crecimiento de China, por lo que dijo Xi Jinping, ha sido mayor internamente, dado que el promedio del país te da por encima que lo que te hicieron las exportaciones. Esto, por un lado, se atribuye a la situación internacional de inestabilidad, que obviamente conspira, estas sanciones y todo eso golpea el comercio internacional, pero también a que China es consciente de que sería una potencia muy débil si depende exclusivamente de lo que suceda fronteras afuera. China necesita tener lo que tiene Estados Unidos, que eso es una ventaja que por ahora tiene Estados Unidos, que es un gran mercado de consumo interno. Entonces China de esa manera se garantiza tener la producción que tenga un destino, poder colocar su producción y no ser dependiente de que Europa o Estados Unidos te cierren sus mercados y eso produzca una crisis económica. Eso sería un grado de vulnerabilidad que China no debería sostener, que no debería tener, y creo que por eso estamos viendo el resultado de los planes ya del plan quinquenal anterior de reorientarse internamente, porque al reorientarse hacia sus propias necesidades, China consigue esa estabilidad y no ser tan vulnerable a las presiones extranjeras. Creo que eso es algo que China va a intentar hacer y va a buscar negociar con Estados Unidos que no haya trabas, podríamos decir, a su desarrollo, que pueda ser volcado hacia su interior. Tal vez China podrá ceder algunos espacios de negociación externos, por ejemplo, restringir algún tipo de exportaciones hacia los propios Estados Unidos para darle un poco de aire a la economía estadounidense que pueda producir algo, a cambio de conseguir facilidades para que su economía se transforme
internamente y que cada vez además sea más competitiva. De esa manera gana a largo plazo y puede retomar la agenda, podríamos decir, de expansión internacional cuando las condiciones se consideren apropiadas. Vamos ahora también en cuanto a algunas resoluciones que hubo, que tú fuiste mencionando por allí al pasar cuando comenzábamos la conversación, Marcelo, y es, según ha declarado Trump a bordo ya del Air Force One, dijo: acordé imponer a China un arancel del 20% por el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, que es un arancel grande, y sobre la base de las declaraciones de hoy, lo he reducido en un 10%. Así que es un 10% en lugar del 20%, resumió agregando que su decisión entra en vigor de inmediato. También decidió Trump no seguir adelante con su última amenaza arancelaria, que habría supuesto un gravamen del 157% para Pekín, y redujo la tasa actual del 57 al 47, argumentando que China accedió a colaborar más en la reducción del flujo de ingredientes de fentanilo y prometió reanudar las compras de soja estadounidense, así como mantener el flujo de exportaciones de tierras raras. Claro, esto también hay una rebaja de los aranceles, pero aún es un arancel alto, ¿no? 47%. ¿Qué nos dices de estos acuerdos, Marcelo? Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando sobre la marcha, ¿no? Porque, viste, el tema es complicado, el tema de los aranceles. China, por ejemplo, no se maneja con grandes aranceles, eh, tal vez parezcan más altos las posiciones que toma Estados Unidos, pero China suele tener barreras arancelarias, entonces cuando quiere encuentra toxicidad en un producto, encuentra algún problema que justifica la retención y con eso de alguna manera equipara lo que son los aranceles por otro lado. China tal vez lo que hace indirectamente es no cargar con impuestos la economía, sino simplemente con otra excusa restringir la entrada, produciendo el mismo efecto de desarrollo de la economía propia por encima de lo importado, pero con una ventaja sobre esta política arancelaria que tiene Estados Unidos, que Estados Unidos cuando fija un arancel, también lo que hace es presionar sobre su propia inflación interna. Y Estados Unidos hoy está en un problema con eso, y bueno, parte del problema que hay con la Reserva Federal, con la discusión sobre las tasas, que simultáneamente las baja, en definitiva, están en un proceso de reconversión económica que vamos a ver cómo termina resultando. Hasta ahora las noticias que hay en Estados Unidos son que la economía no está floreciente con este segundo mandato de Donald Trump, sino que en realidad se están sufriendo muchos problemas, hay problemas con el empleo, hay problemas precisamente con la inflación que va comiendo los ingresos. Entonces, yo voy a insistir con lo mismo de siempre de Trump. Una cosa es lo que Trump dice y otra cosa es lo que Trump hace. Trump nos cuenta un éxito que tal vez no sea tan así. Entonces, de alguna manera, en ese modelo de transición económica, hasta lograr implementar lo que él quiere y que eso le rinda los frutos a Estados Unidos, necesita por ahí tener algún tipo de políticas arancelarias, que eso es un poco lo que ha acordado con China, imagino, umbrales que para China sean aceptables, porque también, y no está de más concluir que China parece ser una economía mucho más competitiva de la de Estados Unidos, porque no es solo el tema de los aranceles, también tenemos que ver el tipo de cambio, hay un montón de factores que influyen en la competitividad de un país, el tipo de leyes ambientales, laborales y demás, y China parecería que aún con los aranceles que fija Trump siguen siendo un país más competitivo. Y esto revela precisamente también el grado de madurez y desarrollo de la industria de cada país. Y solamente lo que le permitiría a Estados Unidos es un aterrizaje suave a otra potencia, a otra posición, pero no poder competir básicamente por la supremacía global con China. Muchas gracias, Marcelo. No, por supuesto, gracias a vos por la entrevista.
BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.